me da muchísimo gusto, y no es una fórmula, de estar aquí con ustedes y a ver cómo organizamos una interacción. Lo que yo traigo bueno, es un documental de media hora, que algunos de ustedes creo que ya lo han visto, que podría ser que lo vemos de nuevo, porque creo que hay muchísima información ahí, cada quien puede sacar algo. Es un documental que hemos hecho sobre un trabajo que ya tiene más de 12 años con las mismas escuelas indígenas en México. Y yo podría dar una pequeña introducción. Lo que tengo aquí en un PowerPoint son los componentes más formales, más estructurales de lo que estamos trabajando. Y la otra parte es la experiencia, la convivencia, un trabajo colaborativo con comunidades y escuelas de ya muchos años. Problemas, aciertos, desaciertos. Esto es la experiencia de un proyecto Tarishperakwa, que es en purépecha significa algo como crecer juntos, hacer algo en común juntos, y irse desarrollando y ir creciendo. Y es una experiencia, bueno, aquí está el mapa de México, la parte amarilla es del estado de Michoacán, que tiene su parte del costa y su parte montaña alta, donde nosotros trabajamos en la montaña a una altura de 2.500 metros más o menos. Ahí arriba, la parte roja, esa es la zona purépecha. El pueblo purépecha tiene más o menos hoy en día unos 120.000 hablantes, lo que significa en el contexto mexicano un pueblo tamaño medio, ¿no? Los pueblos más numerosos son que eran los aztecas, los náhuatl de hoy, con más de 1.200.000. Le siguen los mayas, que del lado mexicano son como 800.000, pero en todo Centroamérica son como 5 millones, o sea, los pueblos más numerosos de toda América. Y estos purépechas, bueno, hoy en día son tamaño medio, y es una lengua totalmente aislada, es decir, que no tiene parentesco. Es como el vasco en Europa, que nadie sabe bien a bien de dónde viene, ¿no? Y el purépecha también, se le han buscado parientes por todas partes, hasta en Sudamérica, y no. Es una lengua totalmente propia, con una morfología endiabladamente complicada, ¿no? La fonología no lo es mucho, la morfología es muy complicada, tiene más de 150 sufijos y en fin, yo hablo un poquito, pero todas las lenguas que nos hacen aprender otras son lenguas primitivas, empezando con el inglés comparado con esas lenguas, ¿no? Y una lengua muy hermosa, una lengua que tiene una expresividad impresionante de combinación, como ciertos morfemas, por ejemplo, todas las partes del cuerpo tienen un morfema común, lo que para la educación es algo genial, ¿no? Que los niños vayan descubriendo eso de su propia lengua y vayan ubicando un mundo propio a partir de su propia lógica. Bueno, en dos escuelas, en esas dos comunidades, San Isidro y Riquitiro, hubo un cambio, un proyecto propio que se inició en el 95, un proyecto propio en el siguiente sentido. México tiene un sistema de educación indígena, que es una subsección del Ministerio de Educación Pública, que llamamos SEP, Secretaría de Educación Pública Federal, y que ahí tiene su correspondencia en cada uno de los estados, que aquí correspondería a las provincias. Y ese sistema se formalizó en su situación actual a finales de los años 70, o sea, tiene un poco más de 30 años de existencia como un subsistema, y ese subsistema tiene como particularidad que todos los profesores son indígenas, bilingües, se supone, y son profesores contratados como titulares de sus cursos. Es una diferencia quizás importante con la educación indígena en Argentina, o sea, ellos son titulares de su clase, de su grupo, y no hay nadie más. En las escuelas indígenas hay exclusivamente maestros indígenas, no hay otros. Pero esa es quizás la parte positiva. La parte no tan positiva desde el punto de vista del desarrollo educativo propio es que, igual que Argentina, por toda la tradición del Estado Nacional, tenemos hasta la fecha un currículum único en todo el país, que tiene que cumplirse en todas las escuelas del país con un libro de texto único, obligatorio en privadas como públicas. Lo que sí hay adicionalmente son libros de texto en las principales lenguas indígenas, incluso en ejemplares muy bien hechos, numerosos. Al inicio de cada año escolar el gobierno federal distribuye más o menos 2,5 millones de textos en lenguas indígenas en México, que es
no sé si China tiene más distribución, pero en el mundo es uno de los países que más libros de texto en lenguas minoritarias, en lenguas indígenas, distribuye. Esos libros son adicionales o son resúmenes del currículo de los libros oficiales. Los libros oficiales son como en todas partes, ¿no? Tienen su libro de matemáticas, su libro de español, su libro de todas las demás materias. Y eso es una suerte de potpourri, material adicional, etc. Y desgraciadamente esos libros terminan en el rincón, con una capa de polvo así encima y casi no se usan. No se usan porque los maestros, las maestras, por un lado siempre están bajo la presión de cumplir con el currículum oficial en condiciones, desde el punto de vista del Estado, desventajosas, ¿no? Alguien aquí habló de población marginal, bueno, ellos también son considerados marginales. Yo siempre digo, nosotros vivimos muy marginados de ellos y de sus conocimientos, entonces eso se puede ver en dos direcciones, pero desde el punto de vista del Estado sí, ¿no? Es población, los eufemismos los conocen, población vulnerable se llama, ¿no? Porque son indígenas. Y entonces los profesores indígenas mismos, o sea, son hablantes de lengua indígena, pero tienen internalizada toda la ideología del Estado Nacional, porque se han sido formados en digamos, institutos, digamos, formación del magisterio, que son históricamente muy nacionalistas, igual que aquí, y donde recién hace 20, 30 años empieza algo un poco distinto. Pero los profesores son líderes de sus comunidades, son la gente que más acumula también económicamente a partir de un salario fijo, son obviamente los únicos en su comunidad con ese ingreso fijo. Entonces han sustituido los antiguos liderazgos en muchas zonas, no en todas, pero en muchas zonas, que eran los ancianos conocedores de la cultura, los que conocían mejor la cultura pero no hablaban español. Entonces en los años 70 hay un viraje hacia un liderazgo más moderno, que son típicamente los intermediarios culturales, ¿no? Ese concepto antropológico, cultural broker, ¿no? que es muy importante, y su capital cultural es el dominio del español, el conocimiento del currículum oficial. Ellos pueden negociar con un banco, con todas las instituciones. Entonces ellos han adquirido una fuerza política muy importante, y como su capital viene del conocimiento de la sociedad nacional, del español, etc., eso se reproduce en el aula, con escasas excepciones. Contra esa escuela, digamos, castellanizadora, es decir, una escuela que, más allá del programa oficial, que es bilingüe, enseña básicamente en español y usa la lengua indígena como auxiliar de enseñanza, en unos programas que llamamos de sumersión o de transición rápida. Hoy en día surgen movimientos contrarios, hay movimientos del magisterio, movimientos del magisterio indígena que se alían con otros movimientos indígenas. El más conocido seguramente son los zapatistas en México, ¿no? Que están tratando de formar una contracorriente, a veces a nivel regional y a veces con mayor énfasis en lo político, el movimiento político, reivindicaciones magisteriales, indígenas y de todo tipo, y muy pocas veces como una revolución en el aula, ¿no? Ahí hay un divorcio también muchas veces entre la política muy progresista y una actuación quizás muy tradicional en el aula. Estoy seguro que eso no les suena muy desconocido, eso se da en muchos contextos, ¿verdad? Que hay ese tipo de contradicciones. Entonces, eso es lo que llamamos castellanización, que es la enseñanza del español en una perspectiva sustractiva, es decir, que entra la lengua nueva, entra el español y se repliega la lengua materna, la lengua indígena de los niños. Distinguimos eso en la lingüística aplicada de un enfoque de enseñanza digamos, aditiva, es decir, que a una lengua que ya hablan los niños se añade otra, una, dos o tres, como es el enfoque por ejemplo, en las escuelas bilingües llamadas de élite, ¿no? Colegio americano, alemán, francés, etcétera, donde a nadie se le ocurriría que porque aprenden francés van a perder su español o algo así. Pero en el contexto de población autóctona y también en el contexto de migración, se da esa enseñanza sustractiva. Yo he trabajado también en California un poco en educación bilingüe, y bueno, Inés tiene toda esa experiencia, mucho más que yo, donde se dan fenómenos muy parecidos de que la imposición del inglés en la escuela a niños migrantes hispanohablantes
hace que retroceda el español, que el español sea la lengua estigmatizada, que no sirve, y se le dice al niño, si tú quieres ser buen americano, tu lengua y tu cultura, pues déjala afuera, olvídate de ella. Y lo mismo pasa con la población indígena. Si tú quieres ser buen ciudadano mexicano, entonces tu lengua y tu cultura aquí no sirve, ¿no? Tu lengua no es lengua, es un dialecto, no tiene gramática, no sirve, ¿no? No sirve para fines serios de, por ejemplo, la enseñanza. Entonces, en este proyecto que inicia en el 95, en una zona de alta vitalidad lingüística, o sea, los niños llegan prácticamente monolingües en purépecha a la escuela, ellos tuvieron pésimos resultados con la práctica consuetudinaria y consuetudinaria pero mala, ¿verdad?, de castenización, de usar solamente la lengua indígena como lengua auxiliar mientras fuera necesario, ¿no? Y en una forma más improvisada en todo México, en casi toda Latinoamérica, eso así ocurre en las escuelas indígenas típicamente, que la lengua indígena se usa porque los niños todavía no hablan bien español, ¿no? Llega uno como visita y dicen, disculpe maestro, o a veces dicen, disculpe doctor, aquí todavía los niños están muy atrasados, todavía hablan su lengua, hablan poco español, entonces nosotros tenemos que usar la lengua indígena, maestros indígenas, ¿no? Eso desgraciadamente es la ideología a partir de la cual hay que trabajar, ¿no? O sea, si uno no tiene conciencia de eso, pues, se va a equivocar en lo que uno hace. Entonces el cambio tiene que empezar por la práctica y por la cabeza de la comunidad y de los docentes, porque obviamente, como en todas partes del mundo, los padres de familia apoyan una enseñanza solo en español. En México, en las zonas indígenas, en Alemania, las familias turcas, en fin, es exactamente los mismos procedimientos, de que hay una ideología del monolingüismo que es tan fuerte, ¿no?, que la gente realmente cree que el bilingüismo es un defecto, que los niños, si se educan en forma bilingüe, van a tartamudear, van a tener problemas psicológicos y un montón de cosas más. Y hay psicólogos, psiquiatras que dicen eso a los padres de familia. No sé si aquí en Argentina también, pero yo lo sé en México, lo sé en Alemania, lo sé en otros países, que realmente hay gente que asesora a los padres de familia diciendo, mira, mejor una sola lengua. Lo otro es muy complicado, va a tener trastornos, cosas que son científicamente falsas, de toda falsedad. O sea, no hay ningún estudio serio que apoye eso. Si hay trastornos por otras razones, los niños tienen neuronas de sobra, ¿no?, para aprender 1, 2, 3, 4 lenguas. Hay zonas aquí en Sudamérica, en Colombia, en Brasil, donde los niños se educan con 4 lenguas, toda naturalidad. Pues si hay trastornos, casi siempre somos los adultos los culpables de eso, no los niños casi nunca. Y eso es una cosa muy importante de mencionar, que si analizamos situaciones donde hay problemas, bueno, hay que ver de dónde vienen y a qué se deben. Entonces, esos profesores fueron muy valientes al decir, no nos funciona la castenización, tenemos pésimos resultados como todas las escuelas de la zona. Vamos a empezar este año escolar enseñando todos los contenidos curriculares en lengua indígena. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver, no sabemos. Escogen un alfabeto que había por ahí, había varios, empiezan a alfabetizar en lengua indígena, empiezan a improvisar, a enseñar en lengua indígena los contenidos de, qué sé yo, matemáticas, geografía y historia, todas las materias que hay. Y así van creciendo, empiezan con los 3 primeros años de una escuela y un primer año de la otra escuela, que es más chiquita, y así van subiendo hasta el 6º. Me hicieron una entrevista la semana pasada por Skype de Brasil, la UNILA, que es la universidad que está en Foz de Iguazú, una universidad de integración latinoamericana, bilingüe. Me decían, bueno, ¿cuál fue el concepto que ustedes tuvieron de educación intercultural bilingüe cuando empezaron eso? Y yo conté, ninguno, no teníamos. O sea, había cosas que uno sabe que están en los papeles, en los documentos. Algo así. ¿No? Hay una doxa por ahí importante, pero nosotros llegamos ahí tratando de conocer qué había ahí, con alguna experiencia que uno tiene como académico, de algunos libros que uno ha leído, pero sin mucha pretensión, y eso surgió poco a poco. Pero en este caso, en lo que es oficialmente educación intercultural bilingüe, vamos a ver los 2 componentes, los mismos maestras y maestros habían puesto el énfasis en la lengua como núcleo de la cultura propia.
y querían resolver la cuestión lingüística primero, y lo cultural llegó mucho después. Hoy en día, bueno, ellos tienen un proyecto donde supuestamente se trata de desarrollar un bilingüismo aditivo de enriquecimiento cultural, y toda la enseñanza, o casi toda la enseñanza, es en la primera lengua. Hoy en día tenemos un acuerdo temporal que se puede cambiar en cualquier momento, de enseñar 3 horas al día en lengua indígena, 1 hora en español, y tuvimos que hacer un programa de español segunda lengua que no existía o no existe en México porque el gobierno nunca lo quiso desarrollar. El gobierno, con la ideología que como es lengua nacional, ¿cómo vamos a tratar eso como si fuera lengua extranjera, ¿no? Todo mexicano habla español, y si no habla español es su problema. Quizás les suene muy conocido eso a ustedes aquí en Argentina, ¿no? Entonces, una cosa impresionante, que un Ministerio de Educación Pública, que es el más grande de Latinoamérica, creo, un monstruo administrativo y de departamentos, eso no lo ha hecho, ¿no? Los libros de texto mexicanos son buenos, muy buenos libros de primaria y secundaria, con mucha inversión de especialistas y también de dinero, pero esos temas son difíciles de tocar oficialmente. Bueno, entonces llegamos con un equipo, nos invitaron a trabajar con ellos, y con el tiempo surgió la necesidad de construir un currículum intercultural bilingüe propio basado en el currículum oficial. Ahí tenemos limitaciones, pero hacer algo que no sea un parche adicional, porque estamos haciendo el programa de español segunda lengua, estamos dando cursos, talleres de formación de profesores en servicio, de cómo enseñar esto, aquello, pero no nos funcionaba bien porque ya no había una visión integral que incorporara todo. Y eso, digamos, yo tuve el privilegio de educarme con 2 lenguas desde niño. Yo soy chileno de ascendencia alemana, entonces en casa siempre hemos hablado alemán, y en la calle, en otros lados, castellano. Eso me dio otro privilegio de aprender otros idiomas. En distintos momentos fui profesor de 4 lenguas distintas, y entonces yo he vivido el bilingüismo, multilingüismo siempre de manera privilegiada y positiva, mientras que la mayor parte de las personas del mundo probablemente viven esa situación como algo traumático, como algo impuesto. Para muchos niños en condición de bilingüismo, la escuela es un trauma. Es un trauma porque no entienden lo que se dice ahí, no entienden qué se tiene que hacer. Entonces eso es una contradicción que hay que resolver. Nosotros nos dimos cuenta que un currículum intercultural bilingüe tiene que ser bilingüe desde la raíz, no tiene que concebirse un sistema comunicativo que es un repertorio de comunicación que integra 2 o más lenguas, un poco el concepto de John Campbell y otros también, ¿no? 2 lenguas por separado, no 2 lenguas que están siempre inevitablemente en conflicto, sino un sistema de comunicación. Ese sistema de comunicación en muchas ciudades, en países industrializados, hoy en día se expresa de manera múltiple, con cambios de código, con formas de integración muy creativa de varias lenguas, ¿verdad? Entonces las lenguas no existen como entidades separadas, como nosotros tenemos la tradición de pensarlo desde los estados nacionales y desde un estructuralismo un poco añejo ya en ciertos aspectos, ¿no? La forma, tenemos que poner el centro de la comunicación y las relaciones del poder, que siempre están ahí presentes en las interacciones. Tenemos que entenderlo desde la interacción. Bueno, entonces tenemos 2 componentes. El componente cultural lo hemos definido como empiezo por el segundo, el contenido intercultural es el contenido que viene del currículo nacional. Pero desde la perspectiva de los niños, la adquisición, el acercamiento a ese currículum pasa por un proceso intercultural, es decir, tienen que trascender de su propia cultura hacia otra cultura, la cultura nacional, y eso, bueno, otra vez hay que evitar la visión maniquea, ¿no? Polarizada, hacia una cultura nacional que es distinta en muchos aspectos. Entonces eso lo llamamos intercultural, y es una provocación al sistema, porque en el fondo plantea aquí una autonomía cultural de los pueblos indígenas, que no es concebida así por el Estado. Es decir, el Estado tiene un currículum, pero aquí los niños indígenas van a pasar por un proceso de acercamiento, de apropiación intercultural, porque tienen su cultura propia. Y
llamamos, un concepto que se usa cada vez más en el debate educativo y sociolingüístico, el componente intracultural, que es se puede decir quizás un poco absurdo, podríamos uno decir simplemente cultural, la cultura propia. Pero como ya tenemos intercultural, le vamos a poner lo otro que es intracultural. A lo menos en México, en otros países se va usando cada vez más, y ahí, por ejemplo, vemos niñas trabajando en la computadora con su propia lengua, que eso no es ninguna contradicción. Bueno, el componente intracultural, eso es una cosa casi única en Latinoamérica, a lo menos hasta donde hemos visto, de que un proyecto local, desde las bases de algunas escuelas, desarrolla un currículum donde no produce material adicional. Porque en muchas partes del mundo hay un currículum oficial y material adicional, muy bonito, en colores, a veces muy folclórico, y se le da a los premios, bueno, usted use esto cuando tenga tiempo, y ese día nunca llega cuando tengan tiempo, porque siempre están corriendo detrás de las matemáticas del español, porque aquí también, ¿no? Esa es la angustia, y entonces muchas materias quedan casi al margen porque siempre estamos atrasados en matemática en español. E igual, entonces ese material queda en el rincón porque es adicional, es así un lujo, es como que otra cosa. Entonces hemos hecho otro camino, hemos dicho el componente cultural propio, de la cultura propia, tiene que estar en la raíz, en el centro del currículum. Tienen que ser contenidos que sustituyen otros componentes de contenidos y competencias, son siempre las dos cosas, obviamente, del currículum que salen para afuera y entre esto. Y tampoco es tan complicado o conflictivo. Es complicado, sí, pero no tan conflictivo, porque, por ejemplo, en primer año de primaria hay toda una parte donde se desarrolla mi familia, mi casa, mi pueblo, mi región. Es un tema que seguramente aquí también se trata. Entonces, obviamente, eso lo hacemos desde la cultura propia, desde la cosmovisión propia, desde la estructuración del mundo propia y en lengua indígena, que sustituye lo que viene en el libro de texto, pero cumple la misma función curricular, tanto en cuanto a contenido como competencia. O sea, la competencia que ahí se quiere desarrollar es justamente la ubicación del niño yo en su mundo. O sea, como la competencia principal en la ciencia de la historia, hoy en día en México, supongo que en otras partes también, no es la memorización de fechas y batallas y héroes, sino construir una concepción, lo que llaman línea del tiempo. O sea, a partir del yo niño, construir una visión histórica que me dice a mí, niño, hoy, ese hecho histórico de la independencia, de los pueblos indígenas, en el caso mexicano, y otros hechos, ¿no? Esa es un poco la competencia del pensamiento histórico que se quiere desarrollar en una pedagogía moderna, que no está reñida en absoluto con concepciones indígenas, porque la cosmovisión es etnocéntrica, ¿no? Es a partir del yo, mi pueblo, mi gente. Entonces ahí no veo yo una contradicción, porque hay alguna gente que siempre construye dicotomías. La epistemología indígena es totalmente contraria a la occidental, y yo no soy partidario de eso. Yo creo que eso hay que investigarlo y ver que hay confluencias y uno puede construir el pensamiento universal desde distintos puntos de partida. Pero hay gente que niega la existencia siquiera de lo universal, ¿no? Gente de una tradición esencialista, fundamentalista, muy fuerte, y en Latinoamérica, sobre todo en Bolivia, en Ecuador, en parte de Perú, y también en México, que viene de una tradición, o coincide con una tradición del relativismo cultural, ¿no? De las ideas de Sapir-Whorf llevadas al extremo, de que no hay compatibilidad entre culturas. Cada cultura tiene una estructuración tan propia a partir de su cosmovisión, de la estructura de sus lenguas, que no hay traducción posible, ¿no? Es una versión radical de esa posición que yo no comparto, ni nuestro equipo, ni los indígenas con quienes trabajamos. Las pirámides aztecas e incas o egipcias obedecen los mismos principios de estática que los rascacielos en cualquier parte por aquí, ¿no? Y han llegado por sus propios medios a ese conocimiento, y pensamos que esa confluencia se puede dar, y hay que ver también dónde están los conflictos, dónde están las contradicciones, donde hay distintas formas de ver las cosas. Entonces hemos hecho unas
unidades temáticas. Este sobre salud y alimentación, pero desde la composición propia, donde hay un lexema central, Curpicua, y unos lexemas subcentrales que organizan el campo semántico de todo lo que es relevante aquí, ¿no? Eso voy a pasarme nada más una hora hablando de esto porque es precioso. Ese esquema lo han hecho ellos, en el equipo. Todo nuestro trabajo se hace allá. Nosotros llevamos muchos años estando una semana por mes dentro del año escolar en la comunidad con todo un equipo. Digamos, el domingo en la mañana salimos de la capital, llegamos en la noche a las comunidades y de lunes a viernes trabajamos en la escuela mañana y tarde con maestras y maestros. Un equipo que pueden ser 2, 4, 6, 7, según quienes vayan, qué especialistas necesitamos, y ahí trabajamos todo. Eso lo trabajamos allá en las escuelas, no en nuestras torres de marfil de la capital. Entonces hemos buscado una forma como desintoxicar las mentes y las cabezas de los maestros indígenas del pensamiento occidental, que es donde, como están formados, y revisando muchas cosas que hay hoy en día en el campo académico, antropológico, educativo, etc., hemos vuelto a cosas muy tradicionales, simplemente la construcción de un campo semántico, porque la lengua es tan fuerte y tan subversiva también contra la imposición de otras ideologías, que puede ser el núcleo a partir del cual uno reconstruye la propia cultura, que obviamente en el caso de las culturas indígenas está subordinada, fragmentada, olvidada, enterrada, ¿no? Hay que hacer casi un trabajo arqueológico a veces de la reconstrucción de un pensamiento propio. Bueno, vamos al componente lingüístico, voy a ir un poco más rápido. Lo que es importante es que nosotros queremos desarrollar un bilingüismo coordinado en el sentido como se usa en Latinoamérica. Hay una acepción en Estados Unidos un poco tradicional ya en desuso, pero cuando hablamos de bilingüismo coordinado estamos hablando de que las personas, en este caso los niños y niñas, tengan un dominio en las dos lenguas que seguramente va a ser diferenciado, no va a ser un bilingüismo equilibrado, eso es prácticamente imposible, pero sí que sepan qué saben hacer con cada una de sus lenguas, en qué contexto usarla y desarrollar las 4 habilidades en cada una de las lenguas, ¿no? Ese es el objetivo. Al final de la primaria, estos niños que casi no tienen contacto con el español en su comunidad van a hablar un español no muy desarrollado, pero sí probablemente desarrollado, y eso lo voy a explicar por qué más adelante, lo van a ver en el documental, un español con un fuerte componente de lo que se llama los discursos de segundo orden, o sea, las competencias cognitivamente exigentes y descontextualizadas, ¿no? Argumentación, abstracción, generalización, conceptos formales matemáticos y otros. Quizás su oralidad interactiva va a ser de bajo desarrollo, porque eso en la escuela es muy limitado lo que se puede hacer, pero sí el otro componente, la lectura y la escritura en español, y esos componentes que había dicho, eso sí, tienen un desarrollo mayor que en otros contextos. Y queremos, hay algunos principios generadores que están en la base de esto. Es un esquema de los mismos indígenas, de los mismos maestros, que son unos haces en computación, en todo, y ellos filman, editan películas, hacen un poco de todo, donde ellos dicen, bueno, nuestra lengua está en el centro de todo, de todas las demás materias, y todo se aprende a partir de nuestra lengua. Es el principal vehículo, la principal ventana al conocimiento de todo tipo, no nada más de nuestra cultura. Con eso se rompe la dicotomía diglósica que dice, bueno, en este contexto, acceder al conocimiento nacional y universal solamente se puede hacer a través del español, porque la lengua indígena no sirve para eso. Y eso es completamente falso. Entonces, las lenguas tienen una doble función, son a la vez lenguas de instrucción y lenguas objeto de estudio. Y para desarrollar el conjunto de contenidos curriculares de primaria, en lengua indígena hemos tenido que hacer un proceso que en técnica lingüística hay un préstamo en alemán, se llama Sprachausbau, o sea, desarrollo, elaboración de la propia lengua, ¿no? Ausbau en alemán es un poco la idea que tú ya hiciste una casa de un piso,
y más adelante tú puedes construir un segundo piso encima, como pasa en muchas zonas populares que están las varillas, ¿no?, de fierro están allá arriba porque ya las tienen para que cuando haya oportunidad y cuando haya más hijos, bueno, vamos a hacer un segundo piso. Entonces, cualquier lengua del mundo sirve para hacer física cuántica, ¿no? Eso no tengo la menor duda, a condición que se elabore, que se ponga un segundo o tercer piso de vocabulario, de estructuras, etc. Toda lengua del mundo es flexible y tiene los mecanismos, los componentes para ampliarse a nuevos contextos de uso. Y eso es muy importante porque eso también rompe la idea de que las lenguas son estáticas, que hay lenguas que sirven y lenguas que no sirven para ciertas funciones. Y esa visión existe tanto desde el lado dominante como también de ciertos fundamentalismos etnicistas, ¿no?, muy fuerte en ciertas líneas antropológicas, de que, bueno, la cosmovisión del pueblo indígena solamente se puede expresar en su propia lengua. Eso no es así. Eso no es así. Hay formas de traslación, traducción, etcétera, acercamientos. Entonces yo soy muy partidario que la universalidad sí existe, pero que hay que construirla desde distintos ejes, ¿no? Hemos hecho todo un trabajo de años en el desarrollo de ese vocabulario académico en lengua indígena. Por ejemplo, la célula se llama Sapichuquilo, es la pequeña vida. ¿Qué más? Bueno, ha habido procesos de creación de esos conceptos desde la propia cultura y sobre todo con un ojo pedagógico también, para que sea muy sugestivo para los niños, ¿no? La pequeña vida como célula también como que atrae, o es entendible, ¿verdad? Incluso más que en español, célula, que significa para un niño, ¿no? No puede imaginarse gran cosa. Y así, un trabajo largo. El segundo principio es que el español es una segunda lengua para los alumnos purépechas. Es decir, eso es una banalidad, ¿no? O sea, es obvio, pero en el contexto político hay que decirlo, que no es la lengua nacional central en el currículum de las escuelas indígenas, o no debería serlo. Y hay que tener un programa específico de enseñanza español. El nuestro se basa en el hecho de que toda la alfabetización se da en lengua indígena. Después hay una transferencia a la segunda lengua, pero no hay una segunda alfabetización. El currículum que tenemos actualmente prevé que en los 2 primeros años los niños se alfabetizan en su lengua, y durante los 2 primeros años la enseñanza del español es oral, básicamente oral. No, nunca le prohibimos a los niños porque empiezan a escribir en español, obviamente. Y el español es desde el primer momento lengua de instrucción de contenidos también, desde el primer momento. Con 3 palabras vamos a ya aprender a ser mi familia, papá, mamá, hijos, hermanos, etc. Vamos a empezar a desarrollar contenidos curriculares. O sea, la lengua no es una lengua que se enseña por la lengua, sino que está integrada. Y eso viene aquí, justamente ese principio que en Latinoamérica lo tenemos desde hace mucho tiempo, y que es justamente una forma muy poderosa de los modernos programas de educación bilingüe o de lenguas extranjeras también. De tal modo que hoy, por ejemplo, en muchas escuelas secundarias en Alemania, yo estuve el año pasado trabajando allá, se enseña física y matemáticas totalmente en inglés. Y el inglés ya no es una materia totalmente aparte, sino que vehicula un contenido curricular importante. Entonces, eso uno mata 2 pájaros de un tiro, de que se desarrolla la lengua y se desarrollan los contenidos curriculares. Aquí es una esquematización que la podemos mejorar todavía, donde tenemos las 2 lenguas como las columnas de los 2 lados, las asignaturas en medio, matemáticas, historia, geografía, etc. Y donde las flechas horizontales indican esa integración de las materias, o sea que las competencias lingüísticas y comunicativas se desarrollan fundamentalmente, no exclusivamente, pero fundamentalmente a través de contenidos curriculares. Porque hoy día sabemos que cualquier persona, y especialmente los niños, aprenden mejor una lengua cuando es a través de contenidos interesantes, atractivos, que sean un desafío. Cuando un niño quiere explicar algo que le importa, ¿no?, un experimento o una cosa con la que no está de acuerdo, o va a hablar mejor, incluso con recursos lingüísticos reducidos, que alguien que aprenda lengua nada más para decir, bueno, en el hotel voy a reservar el cuarto y no sé qué y no sé cuánto.
Nosotros hemos definido, porque bueno, el español es casi inexistente en primer año, que vamos a empezar con 3 horas al día en lengua indígena y 1 hora en español, ¿no? Que más adelante se puede cambiar. Lo hicimos de primero a sexto por razones más bien prácticas, ¿no? Logísticas y porque lo que más les cuesta trabajo a los maestros es la hora en español. Esa la tienen que preparar mucho más, le tienen un pánico a algunos maestros, otros lo hacen muy bien, ¿no? Entonces la parte más difícil, y si hubiéramos puesto más clase español hubiera sido más complicado. O sea, es un acuerdo práctico, pero también tiene su razón de ser porque en la lengua propia se vinculan mucho mejor los contenidos al comienzo, ¿no? Eso es obvio. Si tú tienes este enfoque de integración de lenguas y contenidos, tú tienes que sacrificar mucho contenido, tienes que reducir el contenido mucho para desarrollar juntamente con la lengua. Entonces hay una parte de desarrollo de competencias a través de contenidos curriculares, 3 horas y 1 en español, y también lo que en el currículum oficial se llama reflexión sobre la lengua, que es el trabajo con la gramática, son cápsulas cognitivas sobre la estructura de la lengua. A partir de ciertos productos de los niños vamos a sistematizar algún conocimiento. Por ejemplo, en español tenemos que trabajar fuertísimo los tiempos verbales, que en el purépecha son totalmente distintos. O sea, son otros tiempos verbales, otro tipo de estructuración, en fin. Eso hay que trabajarlo, y también en la primera lengua sistematizar la gramática. Bueno, eso sería en síntesis estos principios lingüísticos, y ahí me quedo, ¿no? Y quizás inmediatamente antes de abrir una discusión vamos al documental, porque creo que muchas cosas se van a reforzar con lo que yo he dicho. Sí. Me da muchísimo gusto, y no es una fórmula, de estar aquí con ustedes y a ver cómo organizamos una interacción. Lo que yo traigo es un documental de media hora, que algunos de ustedes creo que ya lo han visto, que podría ser que lo vemos de nuevo, porque creo que hay muchísima información ahí, cada quien puede sacar algo. Un documental que hemos hecho sobre un trabajo que ya tiene más de 12 años con las mismas escuelas indígenas en México, y yo podría dar una pequeña introducción. Lo que tengo aquí en un PowerPoint son los componentes más formales, no tiene parentesco. Es como el vasco en Europa, que nadie sabe bien a bien de dónde viene, ¿no? Y el purépecha también, se han buscado parientes por todas partes, hasta en Sudamérica, y no, es una lengua totalmente propia, con una morfología endiabladamente complicada, ¿no? La fonología no lo es mucho, la morfología es muy complicada, tiene más de 150 sufijos y en fin, yo hablo un poquito, pero todas las lenguas que nos hacen aprender otras son lenguas primitivas, empezando con el inglés comparado con esas lenguas, ¿no? Y una lengua muy hermosa, una lengua que tiene una expresividad impresionante de combinación, como ciertos morfemas, por ejemplo, todas las partes del cuerpo tienen un morfema común, lo que para la educación es algo genial, ¿no? Que los niños vayan descubriendo eso de su propia lengua y vayan ubicando un mundo propio a partir de su propia lógica. Bueno, en 2 escuelas, en esas 2 comunidades, San Isidro y Riquitiro, hubo un cambio, un proyecto propio que se inició en el 95, un proyecto propio en el siguiente sentido. México tiene un sistema de educación indígena, ejemplares muy bien hechos, numerosos. Al inicio de cada año escolar, el gobierno federal distribuye más o menos 2,5 millones de textos en lenguas indígenas en México, que es
no sé si China tiene más distribución, pero en el mundo es uno de los países que más libros de texto en lenguas minoritarias, en lenguas indígenas, distribuye. Esos libros son adicionales o son resúmenes del currículo de los libros oficiales. Los libros oficiales son como en todas partes, ¿no? Tienen su libro de matemáticas, su libro de español, su libro de todas las demás materias. Y eso es una suerte de potpourri, material adicional, etc. Y desgraciadamente esos libros terminan en el rincón, con una capa de polvo así encima y casi no se usan. No se usan porque los maestros, las maestras, por un lado siempre están bajo la presión de cumplir con el currículum oficial en condiciones, desde el punto de vista del Estado, desventajosas, ¿no? Alguien aquí habló de población marginal, bueno, ellos también son considerados marginales. Yo siempre digo, nosotros vivimos muy marginados de ellos y de sus conocimientos, entonces eso se puede ver en dos direcciones, pero desde el punto de vista del Estado sí, ¿no? Es población, los eufemismos los conocen, población vulnerable se llama, ¿no? Porque, bueno, más estructural es lo que estamos trabajando. Y la otra parte es la experiencia, la convivencia, un trabajo colaborativo con comunidades y escuelas de ya muchos años. Problemas, aciertos, desaciertos. Esto es la experiencia de un proyecto Tarishperakwa, que es en purépecha significa algo como crecer juntos, hacer algo en común juntos, irse desarrollando y ir creciendo. Y es una experiencia, bueno, aquí está el mapa de México, la parte amarilla es del estado de Michoacán, que tiene su parte del costa y su parte montaña alta, donde nosotros trabajamos en la montaña a una altura de 2.500 metros más o menos. Ahí arriba, la parte roja, esa es la zona purépecha. El pueblo purépecha tiene más o menos hoy en día unos 120.000 hablantes, lo que significa en el contexto mexicano un pueblo tamaño medio, ¿no? Los pueblos más numerosos son que eran los aztecas, los náhuatl de hoy, con más de 1.200.000. Le siguen los mayas, que del lado mexicano son como 800.000, pero en toda Centroamérica son como 5 millones, o sea, los pueblos más numerosos de toda América. Y estos purépechas, bueno, hoy en día son tamaño medio y es una lengua totalmente aislada, es decir, que es una subsección del Ministerio de Educación Pública, que llamamos SEP, Secretaría de Educación Pública Federal, y que ahí tiene su correspondencia en cada uno de los estados, que aquí correspondería a las provincias. Y ese sistema se formalizó en su situación actual a finales de los años 70, o sea, tiene un poco más de 30 años de existencia como un subsistema. Y ese subsistema tiene como particularidad que todos los profesores son indígenas, bilingües, se supone. Y son profesores contratados como titulares de sus cursos. Es una diferencia quizás importante con la educación indígena en Argentina, o sea, ellos son titulares de su clase, de su grupo, y no hay nadie más. En las escuelas indígenas hay exclusivamente maestros indígenas, no hay otros. Pero esa es quizás la parte positiva. La parte no tan positiva desde el punto de vista del desarrollo educativo propio es que, igual que Argentina, por toda la tradición del Estado Nacional, tenemos hasta la fecha un currículum único en todo el país, que tiene que cumplirse en todas las escuelas del país con un libro de texto único, obligatorio en privadas como públicas. Lo que sí hay adicionalmente son libros de texto en las principales lenguas indígenas, incluso en